Si quieres plantearte tu existencia entera, este libro es para ti. Una novela que mientras te cuenta una historia, el narrador te dice, fíjate aquí. ¿Qué piensas de esto que está pasando? Narra vidas, pero a la vez interviene, comenta, reflexiona y las desmonta como si fueran piezas de un mecanismo. Por eso, si os interesan los temas de condición humana, de relaciones sociales, de pasión, de amores, de traiciones, os recomiendo muchísimo La insoportable levedad del ser. En el fondo la pregunta siempre es la misma, ¿qué es mejor, una vida ligera, sin cargas, o una vida llena de sentido, cargada de peso? Hoy, en este episodio, vamos a entrar en la zona donde Kundera transforma la narración en filosofía. Me parece que es importante decir que Kundera no usa la narración para contar una historia, sino para pensar filosóficamente. Él entendía la novela como un experimento, como un laboratorio para experimentar con vidas ficticias hasta llegar a la verdad. De este modo, la novela no es relato y después interpretación, sino que a medida que avanza la historia, estás interpretando lo que está pasando constantemente. El primer tema que a mí me apasiona es el de la levedad y el peso. Al final, todo esto hace referencia a un concepto de Nietzsche sobre el eterno retorno. Nietzsche decía que todo se repite, que vivimos todo infinitas veces, por lo tanto, la existencia pesa. Kundera, en cambio, dice todo lo contrario, que como solo vivimos una vez, tenemos una existencia leve. Y a lo largo de la historia lo vamos viendo. La levedad es insoportable porque carece de sentido y el peso es insoportable porque nos aplasta. En ningún momento la novela te dice con cuál debes quedarte, simplemente es una pregunta abierta. Al plantear esta pregunta es alucinante porque cada personaje del libro representa un tipo de peso o de levedad. No voy a hacer spoilers en todo el vídeo, pero Tomás, con este instinto sexual, estas ganas de estar con mujeres, de ser infiel, etcétera, podría representar la levedad. Una levedad que le alivia del peso de la vida, pero a la misma vez le hace sentir vacío. Teresa, que es su pareja, encarna el peso de querer un amor con significado, un amor tradicional, el de basar tu vida en tu pareja, una persona súper fiel. Ya vemos aquí los antagonismos. Sabina, en cambio, es la levedad rebelde. Ya hablé un poco de ella en el anterior vídeo de YouTube, donde hablaba de las traiciones, pero ella representa eso, la traición de su patria, de su familia, una persona que para ser fiel consigo misma traiciona a todo el mundo. El personaje de Franz representaría este peso idealista y el perrito Karenin para mí es uno de los personajes más brutales porque encarna la pureza del amor. Aunque el amor pese, es puro. Una cosa que me encanta de este libro también es cómo trata el tema del sexo, porque en ningún momento el narrador está condenando o juzgando las conductas de ninguno de sus personajes. No es un tono alarmista, no es un juicio moral acerca de lo que hacen o lo que dejan de hacer, sino que el cuerpo en este caso pasa a ser un experimento del ser humano y cómo cada personaje experimenta con su propio cuerpo para encontrar esa búsqueda de sentido, para ver qué hay más allá, para llegar al alma. Al fin y al cabo, todo el rato nos está hablando de deseo. Que Tomás busque el sentido de su propia vida a través de tantas mujeres es exactamente lo mismo que Teresa base su sentido solo con la fidelidad de su pareja. Hay muchísimas maneras de verlo. Y aquí ya vendrían preguntas mucho más profundas que ahora son muy adecuadas por los tiempos que corren con el Tinder, la no monogamia, etcétera, que es si al final amar es poseer o si amar es permitir la levedad del otro. Otro concepto que me encanta es el tema del azar. En el libro, el azar no es un accidente, sino que es la arquitectura secreta de la existencia. Lo que dice Kundera es que los acontecimientos más decisivos ocurren sin intención, pero que el ser humano no puede soportar vivir sin sentido y por lo tanto él mismo se lo da. Convierte azar en destino y da significado a lo que no lo tiene. Creo que esto sobre todo lo hacemos mucho cuando estamos enamorados, ¿no? Como que nos encanta con nuestra pareja recontarnos una y otra vez cómo nos conocimos y la cantidad de casualidades que tuvieron que ocurrir para que nos conociéramos. Creo que nunca creemos tanto en el destino como cuando estamos enamorados y que entonces ya empieza todo ese relato de pues yo no iba a ir esa noche a ese bar, justo me llamó mi amiga para ir, yo no iba a coger ese vuelo, yo no iba a estar ahí, pero al final algo pasó. Como que vemos que estábamos de alguna manera como predestinados a conocernos o a encontrarnos porque nos encanta la idea de pensar que nuestra pareja, que nuestra persona enamorada ha caído del cielo como un regalo divino, que creemos en la magia. Yo creo que todo el mundo que se haya enamorado ha creído en Dios, porque nada más divino existe en este mundo terrenal
que enamorarse. Y supongo que también este relato es parte de este hechizo y por eso nos encanta tanto contarnos y recontarnos cómo nos conocimos. A mí me gusta pensar que sí, que en las cosas importantes de la vida sí que ha habido alguna especie de destino o alguna especie de hilo rojo que nos ha conectado a estar en ese presente. Pero es verdad al mismo tiempo que la vida no tiene un guión, puede ser que no tenga una razón y por eso hay todos estos dilemas existenciales, ¿no? De quién soy, qué hago aquí, de dónde vengo, porque nos aterra no tener esa respuesta, nos aterra no tener por qué. Y por eso nos inventamos las religiones, por eso nos inventamos los relatos, el amor, las relaciones con nuestras amigas, el día a día, buscar tener éxito profesional, porque de alguna manera queremos trascender, queremos que nuestra vida tenga un sentido y cada uno lo encuentra en un sitio distinto, pero que si lo pensamos así, todo esto son cuevas donde una puede como ponerse ahí calentita como una madriguera para no sufrir esa levedad de la existencia, ¿no? No podemos soportar pensar que somos animalillos que venimos aquí, igual que una hormiga, tú vas andando por la calle, la pisas y se muere, que nos va a pasar lo mismo. Hay como este despotismo humano que tenemos, que en parte a mí me gusta creer en que hay algo más y que hay un destino de alguna manera, sin necesidad de que eso signifique que somos súper importantes, porque por supuesto no. Después hay el tema del kitsch. A mí esto me costó un poco porque ya al final del libro habla muchísimo del kitsch, es uno de los temas estrella de Kundera. Voy a intentar explicarlo para que se entienda. Creo que se va a entender mejor si empiezo hablando del kitsch en el arte. El kitsch en el arte lo que busca es la emoción fácil y agradable, básicamente, eliminar la complejidad y la fealdad del mundo. Es fácilmente digerible, no invita a la reflexión inmediata, sino a la emoción nada más verlo. Eso podría ser, por ejemplo, pues los imanes que todos compramos cuando nos vamos de viaje. Y uno de los artistas más conocidos en el kitsch es este señor de aquí que hizo obras de arte como estas, que lo que hacía básicamente era la reproducción en serie, o sea, coger un elemento muy típico de la cultura popular, como podría ser Marilyn Monroe, y a partir de aquí Andy Warhol lo que hacía era, venga, con colores, serigrafías y a venderlos por una pasta. Para entender esta obra de arte no hace falta que seas un catedrático, un gran crítico de arte, una persona súper culta, todo el mundo lo podía entender. Y esto, para Kundera, pasa también en la política, y es el gran peligro de la sociedad. Con el kitsch no hay grises, no hay dudas. Y es que no solo embellece, sino que también impone normas. Por lo tanto, tiene que estar muy claro qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo aceptable y lo que no. De esta manera, cuando el mundo emocional está uniformado, es mucho más fácil imponer ideologías. También un poco en la línea de lo que estábamos contando antes, se trata mucho el tema de vivir y amar desde el cuerpo o desde el alma. Aquí Kundera lo que hace es explorar cómo nuestra manera de usar el cuerpo refleja nuestra manera de vivir, quiénes somos, cómo amamos o qué valores tenemos. Y lo que se deja entrever un poco al final, que yo también estoy hablando mucho de la figura de Tomás y Teresa, porque me encanta que Tomás ame desde el cuerpo y Teresa ame desde el alma, es que amar desde el cuerpo te va a dar levedad, porque al final estás teniendo relaciones sexuales o te estás relacionando con otra gente, pero no hay esa conexión emocional, no hay ese punto de anclaje o no hay esa cosa divina de la que hablábamos antes. En cambio, cuando tú amas desde el alma, sufres más, inevitablemente. Entonces estás viviendo desde el peso. Amar desde el cuerpo es amar desde la levedad, pero también desde el vacío. Amar desde el alma es amar desde el peso, pero también desde la asfixia. Y este choque explica perfectamente cómo la relación de Tomás y Teresa no puede funcionar. Esto da muchísimo de sí y evidentemente no voy a entrar en el tema del poliamor, las relaciones abiertas, etcétera, porque esto es todo un mundo. Yo me estoy centrando más en el ejemplo específico de este libro, ¿eh? No en el tipo de relaciones que puedan haber en el mundo, que hay muchísimas, de muchísimos tipos, y no significa que tú para acostarte con más personas estés actuando desde el cuerpo y no desde el alma, porque claro que puede haber esa conexión. Pero en el caso de Tomás no es así, y es lo que estoy hablando yo, ¿eh? Pequeño disclaimer para que no se me eche nadie encima. Esto es un temazo. La identidad como fragmento. En los personajes de Kundera se ve muchísimo que las personas no son coherentes, no actúan de manera coherente o cuerda, sino que son bastante fragmentos contradictorios. A mí me recuerda muchísimo a la vibra que daba Rosalía cuando sacó su anterior disco, el de Motomami,
con el yo soy muy mía, yo me transformo y toda la estética de la mariposa y tal, que no puedo estar más de acuerdo, porque para mí, de verdad que uno de mis grandes terrores en la vida es que vayan pasando los años y mantenerme fiel a mis ideas que tengo ahora en mi presente. Al final, para mí, contradecirse es estar dispuesta al cambio, a la constante transformación. Ya me dirás tú, qué terror estar toda tu vida con los mismos valores, pensando lo mismo, con la misma ideología rígida que no te permite como salirte de tu esquema. Evidentemente sí que creo que hay una parte de esencia que está ahí y que por lo tanto todos los desvíos van a ir un poco acorde a ese centro, pero la contradicción es humana y es importante. Hay ese dicho, ¿no?, tan famoso de nunca digas de este agua no beberé, y tal cual. Es que no sabes, la vida es muy larga, da muchas vueltas y es bastante peligroso ser esclavo de tus palabras y del yo nunca haría o yo no sería capaz. Porque solo falta que digas esto y que la vida, toma, te lo pone delante. Y aquí está la cosa, que el problema no es tener contradicciones, sino que la sociedad nos exige tener coherencia. Entonces es muy complicado ser un ser humano en una sociedad que te exige ser como un robot, porque está muy mal visto cambiar, así en general. ¿Cuántas veces esa frase de tú antes no eras así? ¿O cómo has cambiado? ¿Qué te ha pasado? Como algo negativo, cuando muchas veces el cambio es una transformación y significa que tu psique está evolucionando y que está yendo hacia otra vía y que por lo tanto tú como persona estás creciendo. ¿Por qué se ve tan mal? Y supongo que también de aquí viene nuestro sufrimiento, que estamos todo el rato como intentando mantener una identidad fija, una coherencia, cuando en realidad estamos fragmentados, somos fragmentos de nosotros mismos, pero claro, ¿cómo en el día a día sostener todos esos fragmentos? Y aquí es donde empieza el ego y donde te pones tú tu máscara de yo soy así y yo soy tal y tal y tal con una serie de objetivos que el mundo se cree, tú te acabas creyendo y venga, a seguir viviendo. Ya estamos acabando, perdón, porque me enrollo muchísimo. Solo quería hablar, nada, un momentito del narrador filosófico. Como decía al principio del vídeo, es alucinante porque el narrador no es invisible. El narrador interviene y parece incluso que es un personaje más. Y esto rompe con todas las normas y leyes tradicionales de la escritura. Me encanta porque yo, a medida como que iba leyendo el libro, es como que me olvidaba que el narrador estaba ahí y de repente cuando intervenía era como, hostia, sí, ha estado aquí todo el tiempo, como yo, ¿no? Como si fuera como una extensión. Y es el que te dice, atúrate y pensa. Yo me acuerdo en mi colegio, en el Lourdes, teníamos en la clase un póster que era un caracol. Es que se me ha quedado esta imagen, no sé por qué, y ponía esto, atúrate y pensa. ¿No? ¿Cuántas veces como vamos en nuestra vida en piloto automático, esto desde luego, ¿no? Nos lavamos los dientes, nos cepillamos, vamos a coger el metro, a trabajar, todo como muy rápido y como muy eh, mecánico al final. Y a mí esta frase ya desde pequeña de atúrate y pensa, ¿no? Este momento como de coger conciencia es exactamente lo que hace el narrador con este libro. Porque a mí también me pasa muchas veces que yo cuando leo estoy dentro de la historia, pero en mi cerebro hay como un desdoblamiento que mientras yo estoy leyendo y siguiendo la narrativa, estoy pensando en mis cosas, ¿sabes? Como que hay dos flujos de pensamiento. Y en este caso, en este libro, cuando el narrador comentaba, es como que me hacía como bajar y coger conciencia de todo lo que estaba leyendo y lo que estaba pasando. Al final, las películas, los libros, las historias en general, todo lo que ves a tu alrededor, tus relaciones sociales, etcétera, son una gran excusa para poder pararte y pensar. El caracol es el gran símbolo, porque se aprende mucho viviendo y se aprende mucho haciendo, pero se aprende muchísimo también observando y escuchando. Y esto es muy importante y es una de las grandes lecciones que te dan los libros. Como seres humanos deseamos levedad y peso, deseamos carencia de significado y sentido. Por eso es tan complicado la existencia humana y ahí estamos en ese caminito donde cada uno va encontrando sus formas de vivir. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis propuestas de temáticas que os gustaría que tratara, yo estoy encantadísima, leo los comentarios y me encanta que se haya abierto como este espacio de debate y de foro donde cada uno pues va diciendo lo que le apetece. Os leo y muchísimas gracias por escucharme, porque la verdad que este canal lo hice un poco así por hacer. Un día que estaba yo aquí aburrida dije, venga, voy a ponerme a grabar
y no sabía que tendría este boom. Así que estoy muy contenta y qué guay también encontrar como un espacio donde poder hablar tranquila, no con el reel de 15 segundos, sino poder explayarme y eso, que además sea como bidireccional, ¿no? Que a través de los comentarios podamos entablar una conversación también. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Adiós.